Muy buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a otra edición del Péndulo por Unicanal. Hoy les planteamos tres temas. Uno que tiene que ver con la salud y dos que tienen que ver con la educación, porque la educación es fundamental para el cambio y el mejoramiento de nuestra sociedad en Paraguay. El primer bloque ya está con nosotros el licenciado Luis Cusirá, director del programa ampliado de inmunizaciones. Con él vamos a hablar acerca del virus del papiloma humano, porque hay novedades. No solamente las niñas van a aplicarse y las adolescentes van a aplicarse esta vacuna, también desde este año los varones, los niños adolescentes también se van a aplicar el virus del papiloma humano. Y también vamos a hablar con él acerca de otras vacunas que tenemos que aplicarnos para mejorar nuestro sistema de salud. El segundo bloque vamos a hablar acerca de la calidad educativa del Paraguay, esto teniendo en cuenta la altísima realmente mal rendimiento o el altísimo mal rendimiento que tuvieron los profesores en la selección de exámenes realizados por el Ministerio de Educación en las últimas semanas. 70% de aplazos. Increíble que esto suceda todavía en el siglo XXI en Paraguay. Nos va a acompañar para hablar de ese tema Luis Fernando Ramírez, ministro de Educación. Y el último bloque vamos a hablar acerca de las habilidades que podemos desarrollar para tener mayor comprensión de lo que leemos y de lo que pasa en nuestro país y en nuestro entorno. Nos van a acompañar para hablar de ese tema el experto de la Universidad de Oxford y uno de los mejores psicólogos del mundo, Charles Hulme, y Mariela Ríos, investigadora de la Universidad de Oxford. Ella es mexicana y va a ser de traductora en este caso con nosotros. Estos son los temas que les planteamos. Y antes de ir al primer bloque, les invito a compartir un rico café Lavazza, que es reconocido como un café de alta gastronomía, que permite consumir un producto con aroma, cuerpo y sabor inconfundibles y presente en los mejores restaurantes, cafeterías y supermercados del país. Café Par lo representa y distribuye Lavazza, el espresso italiano por excelencia. Pausa y ya estamos con el licenciado Cusirá. ¿Qué tal, licenciado Luis Cusirá? ¿Cómo anda? Y muy bien, realmente complacido por esta invitación, don Carlos, y bueno, con muchas noticias positivas para compartir con la ciudadanía. Esta sí es una buena noticia, ¿verdad? ¿Va a haber vacunas suficientes del papiloma humano? Cantidad suficiente, más de 100.000 dosis anuales que venimos adquiriendo todos los años para una población que se va sumando a lo que sería la campaña de vacunación contra virus papiloma humano. Bueno, ¿y cuándo comienza la aplicación ahora, en este momento? Bueno, la vacuna contra virus papiloma humano, Carlos, es una vacuna que está disponible en los centros vacunatorios todo el año. Todo el año. Todo el año. Realmente es una vacuna que hoy en día se administra en una sola dosis. Ah, ya es una sola dosis. Ya es una sola dosis. Y fíjate la noticia positiva, don Carlos. Desde que arrancamos la vacunación en el año 2013, hoy podemos hablar de que 826.000 mujeres ya están protegidas contra cáncer de cuello de útero. Es decir, ¿cuál es el cáncer más común en las mujeres? Bueno, el cáncer más común en las mujeres es cáncer de mama, es la primera, sí. La segunda es el cáncer de cuello de útero y le sigue el cáncer colorectal como tercera causa de cáncer. El segundo ya. Y de cáncer de cuello de uterino, ¿cuántas mujeres fallecen por ese tipo de cáncer en Paraguay? Bueno, anualmente se diagnostican más de 1.000 casos, estamos hablando de 3 casos diagnosticados al día, de las cuales 2 llegan a fallecer. Entonces, más de 650 casos. El 60% de las que dan positivo fallecen. Fallecen. Mucho, fallecen. Y el contacto con el virus ocurre a temprana edad. Cuando uno inicia las relaciones sexuales ya ocurre el contagio. 8 de cada 10 mujeres se contagian sin saberlo. 8 de cada 10 mujeres. 80%. Sí, se contagian sin saberlo. Y este contacto prolongado con el virus de más de 10 años, 15 a 20 años, ese contacto con la infección, entonces es lo que al final desarrolla el cáncer de cuello de útero, don Carlos. Ajá. ¿Eso qué es? ¿Falta de educación? Bueno, realmente las mujeres que son diagnosticadas de forma muy tardía.
La educación es un papel fundamental para que puedan justamente acudir sin vergüenza, sin temor, a un control, a hacerse un Papa Nicolau o acceder a test específicos de VPH que hoy en día están disponibles en forma totalmente gratuita. Y eso ayudaría realmente al diagnóstico precoz, al tratamiento oportuno, porque es una enfermedad curable. Si es detectada a tiempo. A tiempo. Ajá. Bueno, ¿y desde qué edad se aplican? Bueno, lo más importante de todo es la vacunación temprana. Se administra de los 9 años la vacuna hasta los 18 años en mujeres, y en los varones desde este año arrancamos con los nacidos en el año 2014. Hemos trabajado una planificación por indicación de la señora ministra para incluir a los varones hasta 14 años el próximo año. Entonces esa es una noticia muy positiva. Fíjate el número de niños vacunados hoy. Estamos hablando de que en lo que va desde el lanzamiento de la campaña, que lo lanzamos en agosto, se han vacunado 22.000 mujeres y 21.000 varones. No me digas. Estamos hablando de una relación de 48-52. Sí. Entonces eso realmente representa un cambio en la cultura de la prevención. Yo esperaba realmente ¿Esto mucha... por qué? Porque hacen charlas en colegios, en universidades. ¿Por qué se da ese cambio de actitud? Se perdió el temor, Carlos. Cuando arrancamos con la vacunación, el tema tabú de la promiscuidad en el inicio de las relaciones sexuales, eso se perdió. Realmente mucha información hoy disponible y la población está sensible. Cuando hablamos de cáncer es un tema muy sensible. Yo creo que en el núcleo familiar o en el núcleo de amigos siempre tenemos una persona que haya padecido este cuadro, entonces eso ayuda muchísimo a la sensibilidad de la población y a que puedan acceder a una vacuna que está disponible de forma totalmente gratuita. Ajá. El transmisor es el hombre. El hombre es el portador del virus, es el que se encarga de transmitir a sus parejas sexuales, entonces es un dato muy importante. Si queremos incidir justamente en disminuir esta tasa de casos de cáncer que tenemos, es muy importante también que trabajemos en la vacunación de los varones, así como lo hacen ya otros países de la región, Brasil, Argentina, Chile, Uruguay. Entonces nosotros también ya nos sumamos a esa iniciativa y hoy podemos decir de que la niña que se vacuna de 9 a 14 años, si medimos la cobertura de la edad de 15 años, venimos en aumento. De 93 pasamos a 95 y este año 98% de cobertura, Carlos. Ajá, qué bueno, esa es una buena noticia. ¿Y son los propios padres los que llevan a los chicos, son los chicos los que se van? ¿Cómo es el tema? Bueno, esta es una estrategia combinada. Tenemos la vacunación dentro de las instituciones educativas, teniendo en cuenta de que muchos están con doble escolaridad, entonces es muy difícil coincidir con el horario de atención de los vacunatorios o el tiempo que tengan los padres para llevarle a los chicos. Entonces muchos de estos niños son vacunados dentro de las instituciones educativas y otro grupo sí, los padres que prefieren acercarse a los centros vacunatorios, llevarle a los hijos a la consulta y a ponerse al día con las vacunas. Fíjate el impacto que ha tenido, Carlos, el solo hecho de enviar mensajes recordatorios a los padres de que el niño estaba con un esquema atrasado de vacunación para mejorar la tasa o los índices de cobertura de vacunación hoy en el país. Nosotros cuando arrancamos en agosto teníamos 22% de abandono de los esquemas iniciados. En niños menores de 1 año, con el solo hecho de hacer llamadas recordatorios, esa tasa hemos bajado a 5. Hoy solamente el 5% de los niños que inician el esquema no están terminando a tiempo. ¿Por qué los atrasos? Bueno, los atrasos se ven por diferentes factores. Uno, el padre se olvida, ya el apego a la vacunación se da hasta los 4 meses de vida. Ajá. Después ya el padre le da prioridad a otras cosas, solamente lleva al niño cuando está enfermo, no le lleva al control del niño sano. Eso es algo que influye muchísimo en el seguimiento de los esquemas de vacunación. Ya la mamá tiene que regresar al trabajo, entonces terminó la licencia por maternidad, sí. Entonces está también en proyecto de trabajar una legislación que le dé por lo menos 2 días libre a la mamá para que lleve al chico a la vacunación una vez que retorne justamente a las actividades laborales. Entonces esas pequeñas acciones van sumando para que contribuyan a esta cultura de prevención que estamos buscando. Ajá. Y con este tema, el doctor Antonio Cubilla decía estos días, leía que aumentó la cantidad de hombres con cáncer de pene. ¿Alguna relación con el papiloma humano y el cáncer de pene o nada? Bueno, sí. El hombre también padece no solamente cáncer de pene, sino cáncer de ano, de garganta.
causado por el virus papiloma humano. De hecho que en el hombre el primer factor o causa de cáncer sería el de pulmón, Sí. después va el cáncer de pene y por tercer lugar el cáncer En de segundo colon. ya está el cáncer de pene. En segundo lugar, cáncer de próstata en este caso, Ajá. Carlos. Entonces, realmente es muy importante también que el hombre acceda a esta vacuna, que si ve pequeñas manchas blanquecinas en el pene, justamente sean señales de alarma y que busque una atención médica. Definitivamente. Es así, pequeñas manchas. ¿Y qué otras cosas más tendrían que tener en cuenta los adolescentes, los varones? Bueno, realmente en las mujeres, cuando hablamos de VPH, hablamos de más de 200 tipos de virus de VPH. Dos tipos, el VPH16 y el VPH18 Son los más comunes. Son los que son cancerígenos, Ajá. son los de alto riesgo, son los que causan justamente el 70% de los casos de cáncer. De esos 200, solamente dos. Y cuando hablamos también de VPH de bajo riesgo, tenemos al VPH11, al VPH6 y 11, números 6 y 11, que son los que causan las verrugas genitales. Ajá. Y las verrugas uno lo puede ver, pero esos son causados por los VPH de bajo riesgo. O sea que eso no va a evolucionar a un cáncer. Pero es muy importante que justamente la persona que tenga estas lesiones, estas verrugas, esta papilomatosis, accedan a un tratamiento, a un diagnóstico correcto, porque si ya tenés el VPH de bajo riesgo, evidentemente vas a tener también el VPH de alto riesgo. ¿Y hay alguna forma de evitar contraer estos cánceres? Es muy difícil. Sin vacuna, digo yo. Es decir, necesariamente uno tiene que ponerse la vacuna, sí o sí. Pero ¿qué otras medidas podría tomar hombre o mujer para evitar este tipo de cánceres? Una pareja estable, Carlos. Para comenzar. Algo muy, muy difícil. Seguramente a estas alturas ya de la modernidad de la vida que uno tiene. Pareja estable, el uso del preservativo también es una barrera que ayuda a disminuir este riesgo. Y por sobre todo el acceso a test específicos para diagnosticar de forma oportuna, eso ayuda bastante. Pero realmente la vacuna ha demostrado 98% de efectividad sobre 98. El cáncer de cuello de útero y 100% de efectividad sobre esas lesiones en vagina y vulva en las mujeres. Entonces estamos hablando de que con una dosis que vos te apliques antes de entrar en contacto con el virus. ¿Y es la misma vacuna que se aplicaba 2 veces, ahora se aplica una vez o varió la vacuna? No, es la misma vacuna. Estamos hablando de que en base a la evidencia científica que está disponible hoy en día, se ha pasado de un esquema de 3 dosis a un esquema de 2 dosis en el 2017 y hoy en día ya una dosis tiene la misma protección que un esquema de 3 dosis. Ajá. Y bueno, ¿y cuándo comenzó la campaña? ¿Y ya 21.000 muchachos varones ya se pusieron la vacuna? Arrancamos en el mes de agosto, más de 21.000 varones vacunados. Y cuando hablamos de mujeres, sí, la cifra desde el 2013 a hoy, estamos hablando de que hoy esa mujer tiene 22 años, 826.000 mujeres protegidas. Entonces, estamos avanzando. Ajá. ¿Y cuál sería el universo total de las personas que deben aplicarse la vacuna, según la última estadística que tenemos de población en Paraguay? Bueno, en cuanto a la última estadística, estamos hablando de más de 3 millones de mujeres, si vemos la distribución masculino-femenino. Sin embargo, todos los años van entrando alrededor de 49.000 mujeres que deben de recibir la vacuna. Es una vacuna que se administra cuando la niña va cumpliendo 9 años de edad. Y ahora, al incluir a los varones, estamos hablando de una población objetivo de 100.000 cada año. 50.000 mujeres, 50.000 varones. Ajá. ¿Y va a haber vacunas disponibles? Vacunas tenemos disponibles, el presupuesto está blindado por ley, eso le da la seguridad al Ministerio de Salud Pública de poder contar con esos recursos para adquirir la vacuna en tiempo, en forma, realizar la distribución y que este bien público esté a disposición de la ciudadanía los 365 días del año, Carlos. Ajá. ¿Hay alguna zona en particular donde todas se vacunaron, por ejemplo? ¿Hay alguna así que pueda ser destacable? Bueno, al hablar de una cobertura de 98% a nivel país, estamos viendo un comportamiento homogéneo en todo el país. Realmente la incidencia de cáncer varía un poco de acuerdo a los departamentos. Por ejemplo, en San Pedro es la primera causa de muerte
En San Pedro, cáncer de en cuello Alto uterino. Paraná es la primera causa de muerte, el cáncer de cuello de útero, y la segunda es cáncer de mama. Sin embargo, aquí en Capital, en Ciudad de Asunción, Departamento Central, la primera causa es el cáncer de mama y la segunda cáncer de cuello. O sea, estamos hablando de una relación que va muy cabeza a cabeza, Ajá. si vemos por cada uno de los departamentos. Pero en cuanto a vacunación, al ser un servicio que está disponible en más de 1.400 puestos de vacunación en todo el país, tanto públicos de la seguridad social, incluso sanatorios privados que administran de forma totalmente gratuita, estamos dando el acceso. Es decir, y uno se va a un sanatorio privado y puede decir, me quiero aplicar, le tiene que aplicar gratuitamente. gratuitamente, Carlos. ¿Seguro? Seguro. Uno puede ir, por citarte alguno, al Centro Médico La Costa, al Sanatorio Migones, al Sanatorio Británico. Tenemos vacunatorios con vacunas del Ministerio de Salud que se aplican de forma totalmente gratuita en esos lugares. Ah, qué buena noticia. ¿Y el sistema completo de vacunación, cómo está en Paraguay? Bueno, el sistema completo de vacunación viene realmente en un aumento en cuanto a coberturas de vacunación. El año pasado, el 2023, cerramos con 96% de cobertura para lo que sería sarampión, paperas y rubeola, una vacuna que se administra a la edad de 1 año. También hemos aumentado en un 16% la cobertura contra poliomielitis o la parálisis infantil. O sea, En algunos países volvió la polio. ¿En Paraguay hubo casos o no? 33 años sin polio en Paraguay, Carlos. 33 años. 33 años. 33 años sin polio en Paraguay. El último caso de tétanos neonatal tuvimos en el año 2012, más de 10 años sin tétanos neonatal. Tenemos ¿Fue el único caso? el último caso. El último caso. Sí, estamos hablando de enfermedades que han sido controladas gracias a la vacuna. Entonces, realmente la inversión que ha hecho el Estado paraguayo es muy importante. Hoy el Estado paraguayo gasta $217 por cada niño vacunado. Muy por encima del promedio de países de ingresos bajos y medios, que se sitúa alrededor de $58. Y bueno, es necesario, es positivo, súper positivo esto. ¿Y qué más se puede hacer para mejorar el esquema de vacunación? Bueno, hoy en día estamos en alerta, Carlos. Estamos ante un brote, aumento de casos de fiebre amarilla en países de la región. La vacuna contra la fiebre amarilla, una sola vez se aplica uno. Una sola dosis de una protección de por vida. De por vida ya. Sí. ¿Y qué pasa si se aplica 2 veces? Bueno, si uno no tiene cómo demostrar que ha recibido la vacuna, perdió la tarjeta, no está en el registro de vacunación Exacto. electrónica, tendrá que vacunarse de nuevo. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Bueno, eso es importante. Bueno, te comentaba que tenemos 50 casos confirmados de fiebre amarilla, de las cuales 24 personas han fallecido. O sea, una letalidad del 48% hasta ahora, Carlos, entonces es muy alta. Ajá. Y para sarampión estamos expectantes. Hay un aumento de más de 400% en el número de casos de sarampión comparado al año 2023. Entonces, países como Argentina, Brasil, Bolivia, Estados Unidos, Canadá, hoy con brotes de sarampión. Entonces, estamos mirando muy de cerca lo que ocurre en estos países también. Tenemos vacuna contra estas enfermedades. Y bueno, hacemos el llamado a los padres que tengan hijos comprendidos en edades entre 12 meses y 18 meses, que acudan a los vacunatorios, que las dosis están disponibles. Pero eso está luego dentro del esquema cuando se nace, ¿verdad? Es una vacuna que forma parte del calendario. Del calendario, sí. Sí. ¿Y a los cuántos tiempos de nacer uno se aplica? Se debe administrar la primera dosis a los 12 meses, cuando cumple 1 año de edad, Contra el sarampión. la primera dosis. Ajá. Y la segunda dosis al año 6 meses. Al año 6 meses. Sí. 18 meses de vida. ¿Y qué tal acá el esquema? ¿Se cumple? El esquema se cumple. El 98% también rige para esto. Claro, la población paraguaya, bueno, nosotros adquirimos vacuna para el 100% de estos niños. Tratamos de que la mayor cantidad posible de estos niños acudan a su esquema ideal, de acuerdo a la edad, pero si llega un niño de 2 años, de 3 años que no tenga la vacuna, claro, le vacunamos. Se le vacuna. Sí. Por otra parte, don Luis, ¿qué pasa con las vacunas contra el COVID y todas las demás dolencias respiratorias? Bueno, vacunas contra COVID-19, estamos aguardando la llegada del nuevo lote, nueva composición de la vacuna. Se ha actualizado la composición para la temporada 2024-2025 sería. Hoy ya disponible en el hemisferio norte, que es contra la variante Omicron JN1. Una nueva. Una nueva, sí. La que nosotros veníamos utilizando es contra la variante Omicron XBB 1.5.
y ahora una nueva actualización a lo que es la variante JN1. Ajá. Vamos a recibir en diciembre. En diciembre. Bueno, Así es. ¿cuántas dosis aproximadamente? 500.000 dosis está previsto. ¿Y contra la influenza también? Influenza el próximo año, antes que arranque la temporada de invierno, está previsto 1.500.000 dosis también recibir para arrancar la temporada. Ajá. Es decir, uno puede acudir a cualquier vacunatorio y ahí le dicen cómo está su esquema de vacunación. No hace falta ni acudir a un vacunatorio, Carlos. Hoy en día, a través del certificado electrónico de vacunación, uno con la identidad electrónica, a través del portal de gobierno, puede descargar su certificado y tener todas las vacunas portando en el celular de forma totalmente gratuita. Sin costo puede descargar. Sin costo. Sin costo. Ahora, Lo que en Uruguay cuesta $60. ajá, Acá es gratis. acá es gratis. ¿Hay alguna dolencia en particular o alguna enfermedad en particular que pueda poner en peligro todo el esquema en Paraguay? Pero le pido un favor, piense bien antes de responder, porque es importante que la gente sepa contra qué hay que cuidarse, porque hoy en día los virus viajan en avión, Claro. ¿verdad? Y nosotros no ni movernos para contagiarnos. ¿Verdad? ¿Hay algo en particular que a usted le preocupe y que al Ministerio de Salud le preocupe que pueda darse en Paraguay? Lo que te comenté, realmente nosotros desde el 2015 tenemos una certificación de país libre de sarampión y rubeola. Mantener esa certificación implica altas coberturas de vacunación y una excelente vigilancia epidemiológica, porque cuando hablamos de sarampión, así como bien explicaste, Carlos, puede la persona haber estado en el avión y el virus se contagia hasta 4 metros de distancia y queda suspendida en el ambiente hasta por 2 horas. Hasta por 2 horas. Sí. Entonces, el riesgo es muy alto para una enfermedad que es la más contagiosa de todas. Una sola persona que esté enferma de sarampión puede contagiar hasta 18 personas. Es la enfermedad más contagiosa, incluso comparamos con ébola. Rápidamente. Claro, si comparamos con ébola o incluso con COVID-19, la enfermedad más contagiosa, el sarampión. Ajá. Bueno, quédese conmigo, vamos a una breve pausa, pero retornamos, vamos a la pausa. Vení a Bristol y aprovecha el Black Friday 2024. Los mejores precios del país. La mayor variedad en todos los productos, desde el 40 hasta 70% de descuento con las cuotas más bajas y sin entrega inicial. Además, participás de la promo 3.000 millones en premios. Este 3 de diciembre sorteamos una moto Buller Super Sport más 20 millones en efectivo. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Viajar no siempre es placentero. El movimiento de los medios de transporte puede generar mareos, náuseas y otros malestares. Viajar sin complicaciones sí es posible. Con Nausecin, sin náuseas ni mareos. Un comprimido de Nausecin y olvídate de las molestias. No te quedes. Nausecin te acompaña en cada viaje que hagas. Nausecin, sin náuseas ni mareos. Broncogalén jarabe alivia todos los síntomas de la tos. Broncogalén es también fluidificante y expectorante. Eso es Broncogalén jarabe. Todo lo natural en un solo producto y un solo producto para toda la familia. Además, no tiene azúcar. Atendé bien. Ambaú, eucalipto, miel y limón. Oreco paité. Ah, y no te olvides de la presentación cómoda y práctica. Broncogalén Spray. Y con la misma fórmula y con sabor a miel. Broncogalén Spray. Te soluciona las situaciones incómodas porque lo podés sacar y usar en donde sea. Carteras, bolsillos, etc. Broncogalén. Paraguayo y teja naturalete. Es de Laboratorio Galeno. De venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Bien, seguimos con Luis Cosirat, director del programa ampliado de inmunizaciones, para hablar de algo que va a suceder o que está sucediendo, la llegada de mucha gente al país. Sanitariamente, ¿qué se tiene en cuenta para que entren al país en cuanto al esquema de vacunaciones que puedan tener tanto los visitantes argentinos como brasileños para la final de la Conmebol Sudamericana?
Bueno, hoy en día el país considerado de riesgo para lo que es fiebre amarilla, que es la única enfermedad cuya exigencia es presentar el certificado para el ingreso, es para los brasileros. Argentina no es considerado zona de riesgo. Zona de riesgo. Entonces ellos sin problema pueden entrar al país, Carlos. Pero sí, ahí tenemos gente que podía venir de Perú, de Bolivia, cierta zona de Colombia. Entonces para ellos sí rige la exigencia de presentar este carnet de vacunación. Y lo más importante, tiene que estar vacunado al menos 10 días antes de su ingreso al país. Así también como para con nuestros ciudadanos, con nacionales que deseen ir de vacaciones. A Brasil necesitan la vacuna contra la fiebre, el registro por lo menos. Y están interconectados los sistemas como para saber, porque alguien puede venir y te puede traer, porque las cosas truchas existen en todo el mundo, sí, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se sabe si lo que te están presentando es cierto o no es cierto? Bueno, qué buena pregunta hiciste, Carlos, porque hoy en día se está trabajando para lo que sería la conectatón. O sea, que los países realmente estén conectados y uno con el código QR que tenga con el celular te diga, este sí lo tengo en mi sistema y no es realmente un certificado de vacunación falso que se puede dar, así como bien mencionaste. No solamente se da con tarjetas de vacuna, puede darse con cédula de identidad, con pasaporte. O sea, estamos hablando de que realmente vulnerar estos certificados con algo apócrifo se puede dar. Pero estamos conectados ya con Brasil y Argentina como para controlar, es decir, el que está en la aduana pone el nombre, sí, ya está vacunado, cumple con todos los requisitos, adelante. Bueno, nosotros hoy ya estamos en condiciones, tenemos un certificado con código QR, con código de barra. Sin embargo, los demás países aún tienen pendiente este paso fundamental, Carlos. O sea, Paraguay está preparado, pero el problema hoy en día es los países vecinos que no cuentan aún con un certificado estándar con estos códigos de barra o código QR que permitan realmente verificar la autenticidad de estos documentos. Qué complicado. Pero los brasileños sí van a ser controlados con el tema del registro de vacunación contra la fiebre amarilla. Los brasileños van a ser controlados. Realmente, hoy en día el brasileño que entra no solamente te puede traer fiebre amarilla, sino también otro serotipo de dengue que no tenemos en el país. Fíjate que los serotipos que nosotros tenemos son el 1 y el 2. Sin embargo, en otros países circulan los 4 serotipos. Entonces, que venga un ciudadano, un turista con otro serotipo que nosotros no tengamos y tener el mosquito, realmente el riesgo es muy alto, Carlos. Y bueno, ¿y cómo se controla todo eso? Muy importante que todo el sistema de salud esté alerta. Realmente hoy nosotros, personas que tengan fiebre, más las erupciones maculopapulares, que sería como el salpullido, eso entra en un sistema de vigilancia para lo que serían las enfermedades febriles exantemáticas. Y ahí tenemos lo que sería sarampión, rubeola, y tenemos también cuadros de dengue que cursan con estas erupciones, porque quien no tuvo dengue y después le salen las erupciones de tipo los salpullidos. Entonces hay que descartar ambos casos, hay que descartar el cuadro de la sospecha de dengue si es que es la sospecha del médico, y hay que descartar también si puede ser un cuadro de sarampión. Y el ministerio se está organizando, va a tener puestos de control en todas las aduanas de ingreso al país por Brasil. De hecho que tenemos puestos migratorios de pasos de control fronterizo. Entonces este control va a existir. Toda una logística que está preparando el Ministerio de Salud Pública y que está coordinando el señor viceministro, el doctor Santiago García. Entonces realmente esperamos tener turistas en una cantidad importante. Sí, se habla de 60.000 turistas aproximadamente. Yo creo que sí. Entonces, una fiesta del fútbol que vamos a tener este fin de semana. Es decir, que va a haber puestos de control entonces. Vamos a tener. Una persona con alguna venga acá, se le controla, se le pregunta. Automáticamente con el pasaporte, cuando uno hace control migratorio, ya se verifica también el estado de vacunación, Carlos. Más todavía estas personas que vengan de áreas consideradas de riesgo. No, sí, a mí lo que me preocupa es que los registros de vacunación se pueden falsificar. Se pueden adulterar. Pueden adulterar, ¿verdad? Y entonces hay tanta gente que uno quiere sellar nomás, acá está y pasa. No, pero en serio. Ocurre. Y así es como después se puede expandir, se puede convertir en una epidemia, alguna enfermedad, ¿no? Rápidamente. Puede ingresar al país rápidamente, sí.
¿Y va a haber algún control? ¿Le van a decir a la gente, a ver, cómo se hace el Bueno, control? hoy en día tuve una experiencia en un viaje a un congreso en Lima, Perú, que no le dejaron abordar, porque fíjate que las aerolíneas ya hacen este control, Sí. o incluso la agencia de viaje, que no le dejaron abordar a una persona que iba a venir justamente de Perú a Paraguay. ¿Por qué? Porque para ingresar a Paraguay es una exigencia el certificado internacional de vacunación contra fiebre amarilla, y más todavía para personas que vengan de áreas de riesgo áreas, de Perú. claro. Entonces, no subió al avión, Carlos, no subió. Entonces estamos hablando de que primeramente la agencia ya te alerta de esta exigencia, y después también los controles aleatorios antes de abordar el avión. Entonces, si uno no tiene el documento cómo demostrar haber recibido la dosis, lastimosamente se queda en el país de origen. Bueno, importante esto que está señalando acerca de los controles para este encuentro del sábado por la final de la Copa Conmebol. Pero ahora estamos con Héctor Fernández de Eventos Deportivos de la Policía Nacional para ampliar detalles de lo que va a ser el control. Buen día, don Héctor, ¿cómo anda? Buenas noches, perdón, ¿cómo está? Buenas noches. Sí, hemos comenzado ya el operativo ya hace 48 horas atrás con relación a ultimar los... Que tengan las entradas para el encuentro, comisario. Sí, la quema de entrada, como lo hemos... Y también los invitados especiales, autoridades. Informaciones tanto de las autoridades policiales de Brasil como de la Argentina acerca de aquellos hinchas que tienen prohibido entrar a los estadios, por ejemplo, por hechos de violencia acontecidos o con antecedentes policiales. ¿Ustedes tienen ya toda esa lista? Sí, con relación justamente a... Evitar que ingresen al país, entonces. Claro, porque eso va a tratar ya la migración argentina y migración de Brasil, porque justamente vienen. Está todo organizado entonces para que sea una verdadera fiesta la final de la Conmebol Sudamericana. Y ya hace un mes la institución policial se ha abocado justamente a este servicio. En primer lugar, porque tenemos que tener en cuenta que más de 100... Mostrar al mundo que podemos también realizar este tipo de eventos con total tranquilidad para todos, para los hinchas, para los visitantes y para los connacionales. En cuanto a la costanera, donde van a estar los televisores gigantes, las pantallas gigantes, ¿cómo va a ser el sistema de seguridad tanto en la costanera norte como en la costanera sur, comisario? Se haya dispuesto una cantidad suficiente, hablando más de 2.000 personal, para que se haga una cobertura, ¿verdad?, también en esa zona, ya sea la costanera norte, donde van a estar los hinchas del Racing Club, y en la costanera sur, de lo que va a ser del Cruzeiro. Tenemos que tener en cuenta que más vamos a tener afluencia pública en la costanera norte. Exacto. Teniendo en cuenta también que muchos argentinos, por más que no sean simpatizantes del Racing Club, van a estar apoyando por ser de la Argentina, ¿verdad? Sí. Entonces, de esa manera vamos a estar dando una cobertura, una seguridad, vamos a tener más de 600 linces. Entonces hablamos de 1.200 personal también calificado, ¿verdad?, en 600 motocicletas que vamos a estar teniendo. Aparte del personal de prevención antidisturbios, que tenemos más de 35 antimotines que van a estar trabajando distribuidos ya sea alrededor de la cancha, también en las dos costaneras y también los de la montada. Vamos a estar teniendo 3 pelotones en la costanera norte Y sur. y en la costanera sur vamos a estar teniendo 2 equipos de montada. Comisario, teniendo en cuenta que son haciendo ya los controles por las zonas. Sí, eso comenzó ayer ya a las 18 horas. Y ya comenzó un sistema de filtrado también. Comisario Héctor Fernández, que todo salga perfecto, así como usted está señalando, y ojalá que toda la planificación se cumpla estrictamente y no se permitan, decir, los hinchas van a entrar solamente sin nada, con bandera o sin bandera. ¿Cómo va a ser finalmente? Los hinchas van a poder ingresar con banderas hasta 1 metro, sin ningún pedestal ni nada, eso sí. No se van a poder meter a el auto. Estamos justamente ya sociabilizando hace más de 8 días. Estuve en conexión con algunos canales y radios de lo que es la Argentina y el Brasil, y ya tienen ellos conocimiento de qué es lo que pueden traer y qué no pueden traer. Y aquellas personas que estén con la injerencia de vía alcohólica van a ser trasladados directamente
en la agrupación especializada y en la FOC, justamente ya trabajando con la fiscal adjunto justamente, y 10 grupos de fiscales van a estar en los portones. Gente de investigaciones, gente de la policía caminera justamente para darnos el soporte también el tema del alcohol. Muchísimas gracias por este contacto y por las explicaciones brindadas. A las órdenes y mi respeto de siempre. Un abrazo, señor. Muchas gracias, el comisario Héctor Fernández. Así, don Luis. Preparadísimo. Preparadísimo. Sí. También salud está preparadísimo. También salud. Cobertura total. Bueno, esperemos que salga todo bien. Don Luis Cusirá, te agradezco que hayas venido, que nos hayas contado. Y un último mensaje para los padres y para los jóvenes y adolescentes en cuanto a la vacunación. Bueno, realmente hacemos esta invitación a todos los padres que tengan hijos, mujeres de 9 a 18 años que aún no hayan accedido a esta dosis de prevención del cáncer de cuello de útero. Estamos hablando del único cáncer que es prevenible a través de una vacuna y que una dosis es suficiente para dar esa seguridad de que realmente va a tener una edad de 30, 40, 50 o 60 años incluso libre de este mal. Entonces, también a los varones, este año, nacidos en el año 2014, arrancamos con ellos y el próximo año a todos los padres que estén pendientes, que estamos trabajando para incluir hasta los 14 años de edad también a los varones por una cuestión de equidad de género, Carlos. Perfecto, muy bien. Muchísimas gracias, don Luis. A usted. Vamos a una breve pausa. A la vuelta vamos a estar con el ministro de Educación. Ya es algo que grabamos el día de ayer, pero quiero que escuchen perfectamente lo que dice, porque deja conceptos muy claros, muy precisos acerca de la calidad educativa de Paraguay, lo que necesitamos para mejorar y las consecuencias que podemos tener si es que no lo hacemos. A la vuelta de la pausa. Bien, ya estamos en otro bloque del péndulo y en compañía de dos investigadores impresionantes y que nos van a hablar hoy de educación. Nos acompaña en este bloque el doctor Charles Hulme y Mariela Ríos. El doctor Charles es psicólogo y catedrático investigador de la Universidad de Oxford de Inglaterra, Gran Bretaña, y Mariela Ríos es también investigadora y psicóloga, pero ella es mexicana. ¿Qué tal? Buenas noches, Mariela, ¿cómo estás? Buenas noches, con mucho gusto, los acompañamos. Profesor Charles, ¿qué tal? ¿Cómo anda? How are you doing, Charles? I'm good, thank you. I apologize, I cannot speak Spanish. Muy bien, gracias, y lamento que no pueda hablar español. Bueno, pero tenemos una excelente traductora, así que vamos a decir, va a ser fácil la comunicación. ¿Qué le trae, qué les trae a Paraguay? What brings you to Paraguay? We're here because our company Oxed is entering into a collaboration with the Ministry of Education here to bring our language assessment and language intervention to schools in Paraguay. Venimos porque nuestra empresa derivada de la Universidad de Oxford, Oxed and Assessment, está entrando en un convenio con el MEC para traer nuestras evaluaciones de lenguaje e intervenciones de lenguaje a Paraguay. Ahora, ¿qué significa intervención del lenguaje y para qué puede ser usado en Paraguay y en educación? What does it mean, language intervention, and how can it be used in education in Paraguay? Language intervention just means methods of teaching to improve children's language skills, and by language we mean children's ability to understand what's said to them and their ability to express their ideas in their own words. Intervención en lenguaje significa utilizar métodos de enseñanza para mejorar los niveles de habilidades lingüísticas en los niños, y por lenguaje oral también entendemos que es habilidades de expresión y también de comprensión. And this is very important for education because most of education involves you hearing what someone's saying about whatever you're being taught and understanding it, and then later maybe re-expressing that knowledge if you're examined about your understanding of what you've been taught. Depends on language. So we see language as a fundamental skill that provides the foundations for the whole of education, actually. Y eso es esencial para la educación, porque mucha de la educación, de hecho toda la educación, se basa en escuchar a alguien,
procesar lo que está diciendo y en algún momento también reproducir ese conocimiento. Así que el lenguaje oral son los cimientos de toda la educación. Ahora, en Paraguay tenemos un inconveniente. La gente puede sumar, puede restar, puede leer un texto, un libro, pero no comprende. ¿Cuánto de esto que están trayendo a Paraguay puede servir para modificar esa situación? Porque prácticamente hay un 60% de analfabetismo funcional en Paraguay, entre 60 y 80%. Es decir, sumamos, restamos. Multiplicar ya nos cuesta más, dividir también, de hacer porcentajes, ya mucha gente se pierde. ¿Cuánto de todo esto, este método de oralidad puede servir para que empecemos a entendernos entre nosotros y comprendernos entre nosotros? So Paraguay has the situation where they can decode and they can do math, but they can't understand a text. There's approximately 60% of literacy issues in Paraguay. How is it that what we bring to the country can help resolve this issue? Okay, so there are two aspects to reading. One aspect is how you can learn to translate letters into the sounds of words. And the second aspect of reading is how you go from having decoded words into their sounds. You then understand the words and the way words are combined into sentences and longer passages. Those Gracias. Dice el profesor Hume que hay dos aspectos de la comprensión lectora. La primera es habilidad de decodificación, en donde vemos estos símbolos y podemos decir el sonido que hace ese símbolo. Pero la segunda parte, que también es fundamental, es una cuestión de comprensión oral. Yo puedo decodificar una palabra, por ejemplo, gato, pero después tengo que pensar en qué es un gato, y eso es una habilidad puramente de lenguaje. And most children who can't understand, if you have a child who can read a passage aloud but cannot understand it, that signifies that that child has a language problem. They would have the same problem understanding the passage if you read it to them and they listened to it. So the comprehension in reading comprehension is really language comprehension. La comprensión en comprensión lectora realmente es una habilidad lingüística, porque, por ejemplo, puedes tener un niño que te decodifica todo un texto, pero si no entiende lo que está diciendo, va a tener el mismo problema si tú le lees el texto. Y eso es una debilidad en habilidades lingüísticas. ¿Y cómo hacemos para comprender lo que leemos y cómo nos imaginamos para entender lo que estamos leyendo? ¿Cómo hacemos ese proceso mental? What is that mental process like of comprehending what we're reading? The mental processes involved in comprehension are very complex. There are a whole set of processes. First of all, you need to understand the meanings of individual words. There's a word cat, which means one animal. There's a word dog, that means a different animal. But then there are a whole set of processes to do with how you combine the meanings of words into a sentence and understand the overall meaning of a sentence based on its grammar. So, for example, the cat chases the dog has a different meaning to the sentence the dog chases the cat. Las habilidades, ese proceso es muy complejo. Empezamos en comprensión de palabras individuales. Por ejemplo, la palabra gato es diferente a la palabra perro. Ya se va desarrollando un poco más y, por ejemplo, vas juntando estas palabras en oraciones. Pero las oraciones de repente traen muchos aspectos de gramática, por ejemplo, en donde si te digo, el gato persiguió al perro, vas a imaginar una cosa, pero cambia totalmente el sentido si digo, el perro persiguió al gato. So just to make this even more complicated, we have to have the understanding of words, the understanding of how words are combined in particular ways in a sentence to convey a particular meaning, and then at a higher level
sequences of sentences are combined to give us an overall meaning of a part of the text and then an overall text. And psychologists describe that process as creating a mental model. You create a model in your mind of what all of that information is and how it relates to each other. Para complicarlo aún más, ahora tenemos palabras que forman oraciones, pero hay oraciones que estructuran una narrativa. Y esa narrativa tiene una idea, y es lo que psicólogos llaman un modelo mental. Haces un modelo mental para hacer sentido de todas estas oraciones juntas en una narrativa. ¿Y cómo enfrentamos? A ver, antes era cómo enfrentamos esta situación. En México, ¿cómo es la situación? ¿Cómo aplican este proceso en la educación? Yo creo que tenemos desafíos en México similares a las de Paraguay. Sí. Muchas veces creo que en lo que he visto tanto en Inglaterra como en mi experiencia, se asume cuando llega el niño a la escuela que existe el lenguaje oral. Pensamos que son esponjitas y ya en el medio ambiente con solamente eso va a poder hablar bien, expresarse. Y la investigación nos dice que de hecho no. Los trastornos del lenguaje son tan comunes como los trastornos de lectura, por ejemplo. Pero son muy difíciles de detectar e identificar. Porque los niños pueden parecer tímidos, pueden seguir a sus pares y notar estas pistas sociales y que pues, se puede interpretar como que comprenden. Y ya para cuando llegas a la lectura, que ya es a lo mejor a inicios de primaria, te das cuenta, no es que no lee, es que no comprende. Y eso, otra vez, una habilidad lingüística que no se detectó desde el inicio. Entonces, creo que ahí está el desafío y es donde lo que está haciendo el profesor Hume con la profesora Maggie Snowling, por ejemplo, es decir, no hay que asumir que existe este cimiento. De hecho, vamos a ser proactivos y buscar construir este cimiento de manera explícita en la escuela. Ahora, ¿y de qué manera, para que la gente entienda, de qué manera la lectura sirve para que la gente comprenda lo que pasa en la sociedad? Para que la gente comprenda aquello que dicen, aquello que prometen los líderes son cumplibles o son simplemente promesas electorales. ¿De qué manera esto puede servir para que no nos engañen nuestros líderes, para que no nos engañen nuestros amigos, para que algunos profesores tampoco nos engañen? ¿De qué manera sirve esto y cuánto tiempo lleva para que una sociedad pueda comprender, entender todos los mensajes de aquellos que deciden en un país? So how does reading help us understand each other, understand society better? How does it help us become more critical thinkers with what politicians promise us, for example? How do we do that? Oh gosh, I better not talk about politics, I don't think. But I think reading, being literate, is fundamental to a functioning society. It's fundamental to a democracy. People need to be able to understand information about what the government says it's going to do. It needs to understand reports about whether the government has done what it has said it's going to do. I mean, being literate, and I would say literate and numerate, and also those skills are fundamental really to having a successful life, getting a good job, and also understanding society and everything that's going on around us. Dice que mejor no hablemos de política, pero que la alfabetización es fundamental para una sociedad, porque nos ayuda no solamente a comprendernos, pero también es esencial para la democracia. Tenemos que entender lo que nos están diciendo los políticos. También tenemos que acceder a informes, por ejemplo, para ver si es lo que están cumpliendo.
y las habilidades de lenguaje, de lectura y las matemáticas también nos ayudan a comprender Exacto. lo que está pasando en la sociedad también. Entonces realmente es algo fundamental. No, por eso, para Paraguay y para Latinoamérica en particular sería fundamental que esto nos enseñara a comprender los mensajes, pero tenemos otro problema y se llama celular y se llaman redes. ¿Cómo uno va a entender cuando es bombardeado permanentemente sobre un mismo hecho? Pueden existir 10 versiones diferentes. ¿Cómo uno decodifica? ¿Cómo uno puede hacer para comprender cuál de todos esos 10 relatos que nos pasan a través de los celulares son verdades y cuáles son mentiras, para poder decidir en lo que es finalmente en lo que es nuestra convivencia? So it's fundamental, but we have another problem, cell phones. People are constantly bombarded by 10 versions of the same story. How can we comprehend and be better at understanding what is true and what isn't? I would say that goes a little bit beyond the basics of language and literacy. I think that's a part of what I'd call critical thinking. You need people to be well educated and to understand how to evaluate the information that they're given and think, not necessarily accept what people say as being true, but be able to really dig down into what's been said to them and evaluate whether what's been said really is likely to be true and whether it corresponds to other evidence that they may have. Eso va un poco más allá de las bases de la lectura y de la comprensión lectora, pero es esencial que la gente tenga una buena educación para que aprenda a ser crítico. Y el ser crítico significa cuestionar, indagar un poco más, comprender lo que se le está diciendo para hacer un juicio acerca de si lo que está leyendo es verdad o a lo mejor no. Es complicado vivir en este mundo. Y en México, en las escuelas, ¿cómo es el nivel de lectura y comprensión? México yo creo que sigue bastante, hace falta mucho potenciar el lenguaje, la comprensión lectora y las habilidades matemáticas de los niños. Y más que nada porque lo que decía el profesor Hume, que se me olvidó traducir, es que cuando apoyas el lenguaje oral, estás apoyando la comprensión lectora y también el acceso al marco curricular. Eso, en turno, significa que puedes tener una mejor educación. Si tienes una mejor educación, puedes entrar, por ejemplo, a una universidad. Y es un ciclo en donde a lo mejor la universidad te da un mejor trabajo. Las familias viven mejores. Entonces, es un cimiento. Y ese cimiento realmente impacta toda la sociedad. Y yo creo que le hace falta a México también ver un poco más qué estamos haciendo para sembrar esas semillas y tener ese cimiento fuerte, que es desde el nivel inicial, desde los niños, no solamente la sociedad. La sociedad inicia con la vida, la primera infancia, con los niños. ¿Cómo acelerar todo este proceso en nuestros países, por ejemplo, como Paraguay, donde tenemos, lastimosamente, y desde hace muchísimos años, tremendos aplazos de los profesores, de los maestros, en cuanto a su capacidad para la enseñanza? En estos días terminaron unos concursos en todo el país y los aplazos fueron descomunales. 50, 45, 70% de aplazos en algunos lugares de los maestros, que son los que tienen que enseñar todo esto a los chicos más pequeños para que estos a su vez puedan entender lo que está pasando. ¿Cómo se cambia una situación así? So Paraguay has a complex situation where recently saw teachers at quite a big scale weren't at the level they wanted to be, and how do you fix a situation like that? Yeah.
Sorry, just say that again. I didn't quite understand what you said. I'm sorry. That's all right. That recently they found that they have the situation where teachers, they aren't at the level they want them to be. Yeah. So how, these are the teachers teaching the children. Yeah. How do you fix a situation like that? Okay, so I think the education of teachers is an incredibly important topic. In our company, when we develop interventions, we develop special training for teachers to implement our interventions. More broadly, I think, you know, there's a big challenge in Paraguay and in other countries, training teachers to understand better. I'm a psychologist, so I'm interested in the processes by which we all learn things. Teachers really ought to be very well trained in the psychology of how children learn and how to facilitate that learning, and as well as being trained in teaching their particular subject that they need to teach. I might ask you to repeat some of that. Yeah, La formación de maestros es esencial. Fundamental. Totalmente fundamental, y de hecho mucho de lo que hacemos en esta empresa OCSED también se concentra en la formación de alta calidad de profesores, de maestros y también auxiliares y asistentes educativos, porque como psicólogo nos interesa los procesos de aprendizaje de los niños, y estos maestros, esta formación busca que también se vuelvan expertos en los procesos de aprendizaje, cómo aprenden los niños. ¿En cuánto tiempo se transforma a un maestro de aplazado a un líder en la sociedad? How long does it take to make a teacher, you know, from where they are now to being a leader in society? Oh gosh. Well, I think, you know, teaching's a very, very important profession. I think we've all had very good teachers, and probably some of us have had teachers who haven't been so good. Teachers who are really good make an incredible difference to people's lives, make lasting differences to people's lives and happiness and aspirations and their ability to achieve in society. Training a teacher takes at least 3 years, but probably will require several more years of what we call continuing professional development to keep updating their knowledge. La profesión de ser maestro es muy importante. Sí. Todos hemos tenido maestros muy buenos en la vida, y a lo mejor algunos que no tan buenos, pero un maestro bueno realmente te puede cambiar la vida, porque te puede hacer ver las cosas diferente, conocerte más a ti mismo también. Entrenar a un maestro toma mínimo unos 3 años, pero también nunca es suficiente. Nunca o sea, es suficiente, ¿cierto? El aprendizaje pues nunca no tiene edad, no tiene Nunca límite. termina. Entonces, también la formación continua es muy importante para que llegue a ser ese líder en la sociedad. ¿Y en México cómo hacen con la capacitación de los profesores? Ya desde hace unos años no vivo en México, así que no estoy totalmente No estás segura. enterada, sí. No. ¿Y anteriormente cómo era? Anteriormente había varias vías para ser profesor. Yo soy psicóloga, entonces no estuve directamente en eso, pero conocí a profesores, por ejemplo, que estudiaban en la Normal, que son estos colegios para maestros, o también gente con carreras universitarias en educación, en psicología, y había muchas maneras. Como dice el profesor Hume, tuve maestros muy, muy buenos por lo general, y creo que hay mucha riqueza en esa diversidad de personalidades. Y ¿Pero también hay institutos de formación docente en México? sí las hay. Hace creo que 7 años que no estoy en México, así que no estoy al tanto de cómo es ahora, pero cuando yo estaba así. Había, ajá. Bueno, porque acá también hay, pero no son suficientes. En Paraguay se da un fenómeno de que muchos son profesores por el salario, no por la vocación, ¿verdad? ¿Qué se hace en esos casos? In Paraguay, they have an issue that teachers become teachers for the salary, not because they love teaching. What do you do with that?
Oh gosh. Well, I think teachers should be well paid. Teaching is a very important job, but clearly you need to have people who are going into the profession because they really believe in its importance and that they're interested in teaching and interested in children's development. So, yeah. But I do think teachers should be well paid, and I think teachers should be very respected members of society because they do such an important job. Education should be seen as a government investment. Education repays all the money that goes into it if the money's well spent by creating a much more effective and productive society. I'm going to start with that last bit first. Okay. Me gustó lo que dijo al final, que dice, el gobierno debería ver la educación como una inversión, porque si invierte en sus miembros más chicos, más jóvenes, lo vamos a ver a largo plazo también. Cree que los maestros sí deberían ser bien remunerados porque Totalmente. tienen un espacio y toman un rol crítico en la sociedad. Lo que hacen es muy importante, pero también es necesario tener esa vocación de la motivación y la paciencia a veces para también hacer el trabajo. Así que es muy importante que entiendan también el papel fundamental que tienen en la sociedad. ¿Y ustedes qué piensan como psicólogos y como docentes, los dos, acerca de esta situación de que muchos políticos prefieren pueblos no bien preparados porque así pueden permanecer en sus cargos mucho tiempo o pueden llegar a cargos importantes? Pueblos inteligentes a lo mejor no los elegían. ¿Qué piensan de esa? ¿Esa es una realidad o no? So some, as psychologists and as teachers, both of us, what do we make of this idea that politicians like to keep people not reading, not, with skills because it keeps them in power? What do we think about that? I think it's a bad thing. Creemos que es algo muy malo. Sí. ¿Y usted qué piensa? Estoy totalmente de acuerdo. Es algo muy malo. Y sí, pero lastimosamente es la realidad de muchos países de Latinoamérica, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Nada más que somos psicólogos e investigadores, así que está un poco fuera de nuestro campo de investigación, digamos. Veo que usted es muy conservadora en ese sentido, pero le entiendo perfectamente, ¿verdad? Como investigadores Como investigadora, es... sí, pero qué buen tema para investigar. Sí, creo que ser investigador en su fundamento es ser curioso, es preguntarse cómo funciona, por qué funciona y luego experimentar o averiguar si tus hipótesis son correctas. Exacto. Lo esencial es que empiezas con algo muy delimitado, entonces cosas más grandes, más generales, son más difíciles de entender porque a lo mejor no tenemos todos los datos para entender todo eso. I'm just saying that we're psychologists, so it's a little bit outside of the realm of our study, and as researchers we kind of focus on defining things very well and then testing those hypotheses. And so it's quite hard to make more general assumptions because we don't have data to support that. We are scientists. We try to understand how children learn and to devise methods of assessing how they're learning and methods of teaching that will improve their learning. Everything we do is scientifically based, and we'd rather not stray into speculation about politics. Sí. Somos científicos y nos interesa cómo se desarrollan los niños, cómo aprenden los niños. Eso, y lo digo yo, sin duda tendrá un efecto más grande en la sociedad, pero preferimos no tocar tanto la política en ese aspecto. Simplemente que como ser humano me gustaría que las situaciones cambiaran más radicalmente, más rápidamente,
un proceso como el que ustedes traen acá va a producir cambios. Pero muchas veces quisiéramos ver la forma de acelerar esos cambios. Es simplemente, y hablando de cambios, ¿en cuánto tiempo implementando este sistema que están trayendo a Paraguay para el Ministerio de Educación, en cuánto tiempo uno ve resultados? That's good. So usually we want to see results quite fast as a society. How is it that what we're bringing to Paraguay, Nelly, how fast can we see results? The Nelly program is a 20-week program. It lasts 2 terms in school. At the end of the program, children have better language skills than if they didn't have it, and those language skills will carry on being better for some years after the program. So you'll get results within a year. El programa Nelly, que es el método que viene a Paraguay, dura 20 semanas durante el calendario escolar. Al final de las 20 semanas, cuando se implementa, los niños mejoran en sus habilidades lingüísticas y esas mejoras, de hecho, se generalizan en otros ámbitos como comprensión lectora y duran años. Así que en un año escolar podemos ver resultados. Ya se ven resultados. Qué bueno. Sí, ya hay mucha evidencia para respaldarlo. Así Qué bueno. Miren, para mí es un placer que hayan estado, que hayan venido, hayan aceptado estar en el programa, porque la educación es algo fundamental para la transformación y el mejoramiento de las sociedades, ¿verdad? Y nosotros somos unos románticos luchadores en pos de la educación acá en Paraguay. Y bueno, me place que científicos de la talla del profesor Charles y así como el de usted, doña Mariela, vengan a Paraguay, traigan este programa y ojalá que todos juntos empujemos para que rápidamente se vean los resultados. Sí, estamos muy emocionados de estar aquí y realmente para nosotros es fundamental trabajar colaborativamente, no solo con el MEC, también con la sociedad, con gente paraguaya, y estamos muy, muy emocionados de hacer eso, efectivamente. Para que sea algo a largo plazo también es muy importante que nos involucremos todos. Sí, buscando la educación con excelencia. Muchísimas gracias, Mariela Ríos. Profesor Charles Lutz, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Y a ustedes también, muchas gracias por compartir otro miércoles más. Hasta el próximo.